Calor. El calor es aquella parte de la energía interna que transitoriamente emite una sustancia a otra que se encuentra a menor temperatura que ésta. Es evidente que el calor, por ser energía, deberá tener las mismas unidades que los de trabajo, es decir, en Joule. Otras unidades que podríamos encontrar en las unidades tradicionales son caloría gramo, kilocaloría y BTU. Veamos las siguientes equivalencias. 1 kilocaloría equivale a 1000 calorías. Un BTU equivale a 252 calorías. El calor lo podemos medir de la siguiente manera. Calor entregado o calor perdido será igual al calor específico del cuerpo por la masa del cuerpo por la temperatura final menos la temperatura inicial, es decir, la variación de temperatura. A continuación veremos el documental completo. Calor. El calor es un tipo de energía. Puedes ver cómo actúa el calor si observas el agua hirviendo. El agua inmóvil se convierte en un líquido borboteante con el vapor saliendo del agua y del recipiente. Es importante evitar este vapor porque puede destruir la piel y producir quemaduras. Si pones una tapa sobre el recipiente, verás cómo ésta sube y baja, empujada por la presión del vapor. Para entender lo que ocurre cuando calentamos algo, tenemos que imaginar cómo es el interior de esa sustancia. Todo está compuesto por partículas muy pequeñas como estos átomos. En un cuerpo sólido, estas partículas se mantienen juntas, aunque vibran un poco hacia adelante y hacia atrás. Al calentarse, estas partículas vibran aún más y empiezan a alejarse entre sí. El cuerpo sólido se funde dando un líquido en el cual las partículas pueden moverse con mayor libertad. Al aplicar más calor, las partículas se mueven tan rápido que se escapan. El líquido se convierte entonces en un gas. Calentar un sólido hace que las partículas se muevan con mayor rapidez, un poco como estos guisantes. Conforme las partículas vibran con más fuerza, empujan y separan a las partículas adyacentes. El sólido aumenta de tamaño, se dilata. Al construir los puentes se dejan pequeñas aperturas entre las largas secciones de metal para compensar esta dilatación en los días de calor. La temperatura y el calor no son lo mismo. El calor que haría hervir una tetera a 100 grados centígrados solo calentaría una bañera llena de agua unos pocos grados. El calor se reparte por todo el volumen de agua de la bañera y por tanto el agua no está tan caliente como en la tetera. Si la misma cantidad de calor se concentra en algo muy pequeño, como un trozo diminuto de metal, por ejemplo, se calentará mucho. Se pondrá al rojo vivo y alcanzará una temperatura de más de 700 grados centígrados. El calor que desprende un fuego puede viajar hasta tu piel del mismo modo en que el calor y la luz nos llegan desde el sol. Son tipos de radiación y pueden viajar a través del espacio vacío. Las radiaciones hacen que las partículas de tu piel se muevan y que notes una sensación de calor. ¿Has tocado alguna vez una cucharilla después de que haya estado un rato en una taza de café caliente? Se calienta mucho. Esto es debido a que las partículas de la cucharilla vibran más rápidamente gracias a la energía recibida del café caliente. Afectan a las partículas a cada lado, haciendo que también vibren más deprisa. De este modo el calor asciende por la cucharilla. Este movimiento del calor se llama conducción. El metal conduce el calor con facilidad, de modo que el calor viaja rápidamente por una cucharilla de metal. El aire caliente asciende debido a que se dilata y se hace más ligero que el aire frío que lo rodea. Esto lo vemos en los globos de aire caliente. El movimiento del aire caliente se llama convección y supone un método muy habitual para calentar las viviendas. La convección también se produce en los líquidos. Si frotamos dos palos con la suficiente rapidez, el calor que se genera puede servir para hacer fuego. Tenemos que trabajar mucho para frotar los palos debido a la fricción. El trabajo que desarrollamos al frotarlos produce el calor necesario. Si hinchamos la rueda de una bicicleta, la parte inferior de la bomba y la zona del neumático situada cerca de la válvula están calientes. Esto es así porque el trabajo produce calor y naturalmente el calor puede realizar el trabajo. La disciplina que estudia la manera de convertir calor en trabajo y viceversa se llama termodinámica. El conocimiento de la termodinámica nos permite construir fábricas eficientes y centrales eléctricas. Del agua y del recipiente.
Es importante evitar este vapor porque puede destruir la piel y producir quemaduras. Si pones una tapa sobre el recipiente, verás cómo ésta sube y baja, empujada por la presión del vapor. Para entender lo que ocurre cuando calentamos algo, tenemos que imaginar cómo es el interior de esa sustancia. Todo está compuesto por partículas muy pequeñas como estos átomos. En un cuerpo sólido, estas partículas se mantienen juntas, aunque vibran un poco hacia adelante y hacia atrás. Al calentarse, estas partículas vibran aún más y empiezan a alejarse entre sí. El cuerpo sólido se funde dando un líquido en el cual las partículas pueden moverse con mayor libertad. Al aplicar más calor, las partículas se mueven tan rápido que se escapan. El líquido se convierte entonces en un gas. Calentar un sólido hace que las partículas se muevan con mayor rapidez, un poco como estos guisantes. Conforme las partículas vibran con más fuerza, empujan y separan a las partículas adyacentes. El sólido aumenta de tamaño, se dilata. Al construir los puentes se dejan pequeñas aperturas entre las largas secciones de metal para compensar esta dilatación en los días de calor. La temperatura y el calor no son lo mismo. El calor que haría hervir una tetera a 100 grados centígrados solo calentaría una bañera llena de agua. Calor. El calor es aquella parte de la energía interna que transitoriamente emite una sustancia a otra que se encuentra a menor temperatura que ésta. Es evidente que el calor, por ser energía, deberá tener las mismas unidades que los de trabajo, es decir, en Joule. Otras unidades que podríamos encontrar en las unidades tradicionales son caloría gramo, kilocaloría y BTU. Veamos las siguientes equivalencias. Un kilocaloría equivale a 1000 calorías. Un BTU equivale a 252 calorías. El calor lo podemos medir de la siguiente manera. Calor entregado o calor perdido será igual al calor específico del cuerpo por la masa del cuerpo por la temperatura final menos la temperatura inicial, es decir, la variación de temperatura. A continuación veremos el documental completo. Calor. El calor es un tipo de energía. Puedes ver cómo actúa el calor si observas el agua hirviendo. El agua inmóvil se convierte en un líquido borboteante con el vapor saliendo a unos pocos grados. El calor se reparte por todo el volumen de agua de la bañera y por tanto el agua no está tan caliente como en la tetera. Si la misma cantidad de calor se concentra en algo muy pequeño, como un trozo de minuto de metal, por ejemplo, se calentará mucho. Se pondrá al rojo vivo y alcanzará una temperatura de más de 700 grados centígrados. El calor que desprende un fuego puede viajar hasta tu piel del mismo modo en que el calor y la luz nos llegan desde el sol. Son tipos de radiación y pueden viajar a través del espacio vacío. Las radiaciones hacen que las partículas de tu piel se muevan y que notes una sensación de calor. ¿Has tocado alguna vez una cucharilla después de que haya estado un rato en una taza de café caliente? Se calienta mucho. Esto es debido a que las partículas de la cucharilla